El otro periodo de conquista se da entre 1519 a 1535 y esa conquista se da, digamos, sobre Mesoamérica y sobre las culturas andinas, o sea, de 1519 a 1535. En esta fase de la conquista, ¿cierto?, se conquistan grandes culturas indígenas, en la cual tenemos los aztecas, ¿cierto?, mayas hasta los incas, y en la cual participa Hernán Cortés en lo que sería, digamos, en Mesoamérica, la conquista de Mesoamérica, que se da, digamos, entre 1519 y 1522, y luego tenemos el Imperio Incaico. Ese Imperio Incaico, ¿cierto?, es conquistado por Francisco Pizarro en 1532 a 1533. Luego se produce, digamos, la conformación de ciudades españolas en México, ¿cierto?, la cual se le denomina como la Nueva España, ¿cierto?, en Centroamérica, y se va conformando también en el área andina hasta 1532 estas ciudades, ¿no? Luego se genera en 1527 a 1546 el sometimiento, digamos, de la cultura maya. En todo este proceso, ¿cierto?, se van atesorando de los diferentes riquezas de oro que tenían estas culturas, o sea, se lo van robando, se lo van llevando, se van apropiando de estas riquezas, ¿no? Y testimonio e información de todo esto lo tenemos, digamos, gracias al historiador de las Indias, ¿cierto?, el hijo de Colón, Hernando y Bartolomé de las Casas. Hace la recogida de información y también se rescata información de Américo Vespucio, de las cartas de Américo Vespucio. En esos testimonios, ¿cierto?, se logra extraer información de lo que sucedió en todo este periodo, ¿no? Las cartas de Hernán Cortés también aportan, y de Pedro Alvarado, aportan, digamos, información de la cual se pudo más o menos saber qué es lo que sucedió en este periodo de conquista y dominación, ¿no? Entonces se centra México, ¿cierto?, y Perú como dos polos fundamentales de lo que es la explotación, ¿no?, de estas dos grandes civilizaciones. Fundamentalmente el tema de la minería, la explotación del oro y la explotación, ¿cierto?, también en la construcción en piedra, ¿cierto?, estas grandes ciudades, digamos, que les permitirían generar todo el andamiaje, ¿cierto?, para lo que es la explotación. Entonces estos metales preciosos fue la motivación fundamental en este periodo, ¿cierto?, la conquista de México, ¿cierto?, la colonización española de México, el dominio, ¿cierto?, en las Indias, y el traslado de todos los metales preciosos a lo que es España, ¿no?, y la explotación a través de la mita y a través, digamos, de la encomienda como estructuras, digamos, de explotación precapitalistas y feudales que estructuraban el orden colonial, ¿no? Los viajes de descubrimiento, digamos, fueron para generar, digamos, una mayor dominación y consolidación de estas conquistas sobre los pueblos precolombinos. Y por último, digamos, tenemos la conquista que se da de los dominios marginales entre 1535 y 1580. Entonces son las zonas marginales, o sea, son aquellas zonas que tienen menos recursos. En estas zonas, digamos, tendríamos la zona de Cuyo, ¿cierto?, que nosotros somos dominados desde Chile, ¿cierto?, Mendoza, San Juan, a través de la capitanía, ¿cierto?, que se establecen allá, y son zonas más pobres, ¿cierto?, son zonas más de desierto geográficamente, y es lo que genera, digamos, otro tipo de dinámica con estos sectores, pero dentro de lo que es la misma conquista, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, digamos, la área norandina, expediciones a Bogotá, expediciones a Chile central, y de ahí venimos nosotros,
Y también tenemos que decir que esto no es una conquista que no tenga reacciones, se produjeron reacciones de parte de los pueblos aborígenes, ¿cierto? Resistencia araucana, encabezada por Lautaro y Caupoquilán. Eh, Luego tenemos en todo este periodo, ¿cierto?, la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, 1580, ¿cierto? Perdón, la segunda fundación, porque habíamos tenido una primera fundación por Solís, eh, y se va consolidando, ¿cierto? El nacimiento, o sea, en todo este periodo tenemos el nacimiento de otros sectores sociales, ¿cierto? De lo que sería el mestizaje que surge de la relación, de la vinculación entre criollos y aborígenes. Y además empieza, digamos, a generarse la manifestación, ¿cierto?, de los encomenderos. Los encomenderos eran aquellos, todos estos sectores eran descubiertos porque adelante, ¿cierto?, de los que dirigían la campaña iba un encomendero. Estos encomenderos, ¿cierto?, tenían la función de descubrir los territorios, ¿cierto?, y informar luego a los informar, digamos, a la corona de lo que habían descubierto. También tenemos reacciones en el Perú, luego de Tupac Amaru, ¿cierto? Se van generando también distintas resistencias de parte, digamos, de los pueblos aborígenes. No fue una dominación, digamos, solamente pacífica, sino que se fue generando en el tiempo reacciones de parte, digamos, de los pueblos aborígenes que se condensaron, ¿cierto?, bueno, la muerte de todos estos cabecillas y la matanza por parte, digamos, de los españoles sobre ellos, ¿no? En 1542, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, la relación y el compendio historial de Gonzalo Jiménez de Quesada, la carta de Pedro de Valdivia, el poema épico La Araucania de Alonso de Eric, el viaje del Río de la Plata de Ulrico, la historia india de Nicolás Federman, son, digamos, un poco los documentos que relatan todo este periodo. ¿Cierto? Nosotros tenemos acá en San Juan un cerro que se llama Valdivia, en honor, digamos, a este Valdivia, a este Pedro de Valdivia, que hace poco, digamos, en Chile, cuando se armó todo el estallido social, no sé si se acuerda que tiraron la estatua de Pedro de Valdivia porque para todos estos sectores sociales, digamos, significaba el dominio de los pueblos europeos sobre los pueblos aborígenes, sobre los pueblos mapuches, ¿cierto?, sobre todo los araucanos. Y esto, digamos, reacción que se generó hace poco en Chile, el año pasado, ¿cierto?, es un poco el sentimiento también que quedó prendido en América Latina a partir de todo este proceso de dominación, de despojo, de robo, de conquista y de, bueno, lo que también generó, digamos, el nacimiento de los pueblos latinoamericanos y la diversidad, ¿cierto?, a través de las diferentes interacciones que se fueron generando, ¿cierto?, con los españoles y el surgimiento de otros sectores sociales, ¿cierto? Todo esto fue conformando, digamos, también el nacimiento de una estructura en la época colonial, una estructura de administración de las colonias, el cual tenía como elemento fundamental al rey, ¿cierto? Después teníamos la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, teníamos los virreyes en esta zona, ¿cierto?, las audiencias, los gobernadores y capitulaciones generales, el cabildo, y luego teníamos las residencias y visitas. Todo esto era la estructura, el andamiaje, digamos, que se fue conformando de lo que sería la administración de las colonias españolas dadas en el siglo XVI, ¿cierto?, y el siglo XVII, entre 1492 y 1600, ¿no? Después de todo este proceso se viene un poco la decadencia, que eso lo veríamos ya en la próxima clase.